Hola, soy Juncal León y bienvenidos a este taller de cómo debatir mociones de relaciones internacionales. En él vamos a abordar dos cuestiones esenciales. La primera es más general y enfocada básicamente a cuestiones que nos van a servir con cualquier clase de moción de relaciones internacionales y hablaremos de algunos de los temas más problemáticos, como por ejemplo puede ser cómo debatir esas mociones de relaciones internacionales sin tener un conocimiento específico, también qué métricas son las que más se suelen emplear, hablar de las caracterizaciones y por qué son tan importantes en las mociones de relaciones internacionales y por último los actores que suelen salir en las mociones de relaciones internacionales. Y luego tendremos un segundo bloque más enfocado a las mociones más clásicas, porque bueno, para hacer este taller he estado analizando cuáles son las mociones más habituales en relaciones internacionales y suelen ser tres: las que versan sobre las sanciones y los bloqueos económicos, siendo estas las más habituales. Después, todas las mociones en relación sobre acuerdos de paz entre dos actores que han estado en conflicto, negociaciones de paz también, y por último, relacionadas con respecto a pedir perdón después de haber realizado determinadas conductas. Y por último, aunque si bien es cierto que cada vez están siendo menos habituales, de vez en cuando salen mociones relacionadas con las intervenciones militares o el uso de la Fuerza Armada, y aquí también hablaremos un poquito del Right to Protect, que también es algo que suele salir bastante habitualmente en debate. Así que empezamos con el primer bloque, las cuestiones generales. Y en primer lugar, tal y como había prometido, hablaremos de cómo debatir esas mociones de relaciones internacionales sin tener un conocimiento específico. Ahí, sobre todo, mi recomendación va a ser otro taller. Siento que sea otro taller, pero pues creo que hay que dar crédito siempre a aquellos talleres y a aquellos vídeos que ya están hechos de una forma brillante, como por ejemplo es el caso de este taller que os recomiendo ahí. Si ponéis en YouTube cómo debatir mociones sin conocimiento específico y ponéis el nombre de Ángela Portocarrero y está colgado en el canal de CEMUDE 2019, veréis que es un taller relativamente corto, son 45 minutos, donde se abordan muchísimas de las cuestiones de cara a cómo debatir mociones sin tener ese conocimiento específico, que os va a servir tanto para las mociones de relaciones internacionales como para cualquier clase de moción, ¿vale? Así que es mi recomendación en este punto, porque sé que es uno de los grandes miedos cuando hay mociones de relaciones internacionales y es el cómo debato yo algo de lo que no tengo ni idea, así que pues ahí mi recomendación. Y en segundo lugar, sobre todo lo que yo les recomiendo, ¿vale? Y es algo que se repite mucho en ese taller, es buscar el debate subyacente que hay, ¿vale? Y muchas veces que cuando sale una moción de relaciones internacionales colapsamos porque nunca hemos estudiado nada sobre ASEAN o nunca hemos estudiado nada sobre la Unión Europea, pero en la gran mayoría de ocasiones versan sobre un punto o algo de lo que todos tenemos accesibilidad. Por ejemplo, en CEMUDE 2019 la ronda cero fue: esta casa cree que ASEAN debería permitir como la libre circulación de trabajadores dentro de ASEAN, dentro de los miembros, dentro de los Estados miembros de ASEAN, pues permitir esa libre circulación entre trabajadores, y es algo de lo que pues probablemente hubiera mucha gente que en su vida hubiera escuchado hablar de ASEAN, pero precisamente sí que puede ser que una argumentación base con respecto a por qué hay que permitir esa libre circulación de trabajadores o no, sí que la puedan tener con independencia de que es el término ASEAN ahí puesto, ¿vale? Así que mi recomendación esencial es analizar el debate que hay detrás de ese conocimiento específico, porque siempre va a haber una disputa territorial, siempre va a salir algo con respecto a una relación que ha podido ser tormentosa entre dos países, una serie de intereses económicos o, por ejemplo, en este caso, esa libre circulación de personas, elementos positivos o elementos negativos, que en abstracto todos vamos a poder generar argumentos que más o menos van a poder funcionar en todos los escenarios. El segundo punto de esta parte más general son las métricas, ¿vale? Al final, ¿cuál es el criterio que tenemos que utilizar para analizar un debate? Eso es una métrica. Y en relaciones internacionales, en la gran mayoría de ocasiones, se dan esas 5 que están ahí, más la última pregunta de qué hacer si la moción es directora. Así que las más habituales, como pongo ahí, son la de, por así decirlo, muy generales, si no tenemos un conocimiento específico, de dónde hay más beneficios que perjuicios o donde estamos generando como un mundo mejor, que son las más típicas si no tenemos ese conocimiento específico.
Pero hay otras veces que aunque tengamos ese conocimiento específico, también acabamos empleando otras métricas muy generales de, por ejemplo, dónde se genera un statu quo más beneficioso para todos los actores que están involucrados en un determinado conflicto, o donde generamos un mundo más justo para el conjunto de la población, donde hay un mayor equilibrio de fuerzas, pues si es una moción, por ejemplo, con respecto a la nueva ruta de la seda de China, en muchísimas ocasiones, pues sale una métrica enfocada a dónde conseguimos ese mayor equilibrio de las fuerzas o de los diferentes actores entre las relaciones internacionales, como dónde evitamos que haya un poder hegemónico, el hegemón, pues en este sistema o en este otro paradigma. O, por ejemplo, también sale a veces la métrica de dónde tenemos una mejor relación entre los actores involucrados. Por ejemplo, esta es muy habitual en las cuestiones de negociación o de pedir paz. Lo último que pongo es qué hacer si la moción es de actor, ¿vale? Porque muchísimas veces que las mociones de relaciones internacionales se enfocan a que sean mociones de actor, ¿vale? De esta casa, siendo la Unión Europea, pues no sancionaría o no perseguiría judicialmente a Bashar al-Assad a cambio de que ceda el poder, ¿vale? Por ejemplo, es una moción que se debatió en España un año. Y en ese sentido, ahí hay que pensar mucho, siempre cuando es una moción de actor, y de nuevo esto es un consejo que sirve para absolutamente cualquier clase de moción, cuáles son los intereses que puede tener ese determinado actor, ¿vale? Pues siendo la Unión Europea se nos puede venir a la cabeza que tiene como un papel tradicionalmente o está muy puesto como que es uno de los organismos que más ha potenciado la protección de derechos humanos dentro de sus fronteras y cómo pues precisamente eso puede hacer que ayude o que sirva, pero también existen líneas con respecto a cómo la Unión Europea tiene unos intereses claros de que cese el conflicto de Siria para pues evitar que lleguen más refugiados a las fronteras de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, esas métricas, sobre todo cuando estamos hablando desde la perspectiva de una moción de actor en relaciones internacionales, tenemos que tener en cuenta cuáles son los intereses que tiene ese actor y a raíz de los intereses que tiene ese actor, generar una métrica. En estos casos, las métricas más generales que hemos visto antes no van a ser quizás tan relevantes porque pues a lo mejor a la Unión Europea le puede dar un poquito igual que la población en Siria esté bien o que esté mal. Si su interés es que cesen esa llegada de determinados refugiados porque es lo que más le afecta a él como actor dentro de sus fronteras, ¿vale? Esto es como un poco políticamente incorrecto, pero pues en debate hay veces que somos políticamente incorrectos analizando como cuáles son los intereses, ¿vale? Pero de igual forma operan muchísimas de las mociones en las que, por ejemplo, es esta casa siendo Bashar al-Assad cesaría en sus acciones, ¿vale? Pues ahí hay que caracterizar a lo mejor cómo es un jefe de Estado, cómo Bashar al-Assad, de que al final pues muchas veces quieren perpetuarse en el poder, tienen una determinada idea que quieren hacer imponer o quieren hacer llegar a la máxima cantidad de gente posible y cómo precisamente a raíz de eso el actor o la métrica a emplear es donde yo como actor, en este caso como Bashar al-Assad, estoy mejor, por ejemplo. Entonces eso sería como el gran tip en este punto. El tercer apartado dentro de este bloque general es las caracterizaciones. Y aquí sobre todo quiero destacar dos ideas. ¿Por qué son importantes las caracterizaciones en las mociones de relaciones internacionales? Y caracterizar no es lo mismo que infoxicar. Con respecto a por qué es importante caracterizar, en general en cualquier moción suele ser importante caracterizar para dar como un contexto o entender mejor la realidad que hay detrás de dar a conocer la realidad que hay detrás de un determinado problema. Pero especialmente en las de relaciones internacionales, aportar ese contexto es súper importante, ¿vale? Porque hay muchísimas mociones de relaciones internacionales que una vez que salen, la gente no tiene conocimiento específico, ¿vale? Una moción que hablaremos luego, por ejemplo, esta casa cree que Estados Unidos debería retirar todas las tropas que tiene desplegadas en Oriente Medio. Según sale, hay mucha gente que probablemente no sepa cuál es el contexto o la cantidad de tropas que puede tener ahora mismo Estados Unidos desplegadas en Oriente Medio. De tal forma que se hace súper importante, si se tiene este conocimiento específico, aportar un contexto. Si no lo tienes, mi recomendación es aporta lo básico que te pueda sonar, ¿vale? Quizás no, la gente no tenga un conocimiento específico de cuál ha sido la relación entre Corea del Norte y Estados Unidos y cómo eso puede involucrar a otros actores de la región como China o como Corea del Sur, pero sí que en general todos sabemos que Corea del Norte y Estados Unidos han tenido una relación turbulenta, que no ha sido súper sencilla, que ha estado llena de altibajos donde pues uno amenazaba con bombardear, el otro con bombardear también,
a lo mejor había un mini despliegue, un mini movimiento de soldados, de flotas, pero al final luego se sentaban a hablar. Quizás eso sí que a todos nos ha llegado por los medios de comunicación o por las noticias, de tal forma que al menos la idea general en muchísimas de las mociones de relaciones internacionales la tenemos, ¿vale? Si no tienes absolutamente ni idea y lo único que vas a hacer es mentir, mi recomendación es no mientas. Puede ser que luego salga un equipo que tengas enfrente que sí que tenga ese conocimiento específico y pues te haga mucho daño con una caracterización falsa, ¿vale? Pero si tienes una mínima idea que lo hayas escuchado en las noticias, adelante con ese contexto. Y de igual forma, ya no solamente para ubicar en cómo es el marco del debate, también es súper importante explicar la caracterización o cómo es un determinado actor, un determinado país o cómo son las relaciones entre dos actores para dar plausibilidad a la argumentación. Si de golpe alguien sale y está pintando a Bashar al-Assad como una hermanita de la caridad que no ha hecho nada malo en Siria, pues esa argumentación no va a ser tan relevante si sale una cámara y explica qué es lo que ha ocurrido sistemáticamente, ¿vale? Y si lo que ha ocurrido sistemáticamente es que Bashar al-Assad ha estado cometiendo violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, utilizando armas químicas que están como súper prohibidas, pues ahí esa ya solamente caracterización hace muchísimo daño a un caso que parte desde la premisa o desde la idea básica de que Bashar al-Assad ha sido una hermanita de la caridad. Así que es muy recomendable hacer eso para demostrar cuán probable es o no es probable que determinados argumentos sucedan o sean ciertos o no sean ciertos, ¿vale? Así que es también ahí relevante esas caracterizaciones. Ojo, y aquí viene como el segundo gran tip. Caracterizar no es infoxicar. Y es que muchísimas veces que con las mociones de relaciones internacionales, cuando tenemos conocimiento específico, sentimos que queremos demostrar que tenemos ese conocimiento específico, ¿no? Si yo me he estudiado súper bien la problemática que está habiendo ahora mismo entre Etiopía, también está involucrada Sudán, está involucrado Egipto con respecto a la gran presa del Renacimiento, pues seguramente yo quiera dar como todos los datos de, pues se empezó a construir 2011, desde entonces han estado llenos de disputas, en 2015 hubo un acuerdo como para el reparto del agua y hacer que esa presa no generara problemas en cuanto al reparto del agua, cuáles son los intereses que tiene Etiopía detrás de la construcción de la presa, cómo el agua es súper importante para Egipto y para Sudán. Pues si eso sucede, ¿vale? Y lo único que hago es soltar una gran cantidad de datos sin tener en cuenta si van a ser relevantes o no van a ser relevantes para mi debate. El problema es que puedo decir mucha información que a mí no me puede resultar eficaz, pero sí que le puede resultar eficaz a otros equipos porque le esté dando, por ejemplo, un conocimiento específico que hasta ese momento no tenían. Pero de igual forma, lo que también puede suceder es que mediante esa caracterización que yo dé muchos datos, pero no construye absolutamente nada relevante para el debate, ¿vale? Yo, todo lo que he explicado ahora mismo, puede ser que tenga una relevancia nula para el debate si no lo consigo linkear de una forma adecuada, tanto con una argumentación más en sentido estricto, como con el propio debate en sí. Así que el tip que hay que sacar de aquí es, está súper bien hacer caracterizaciones de conocimiento específico, pero hay que ser muy selectivo con qué aportamos. Es decir, hay que aportar aquello que sea relevante para tu caso, ¿vale? Pues a lo mejor en el caso anterior puede ser relevante que ha habido un acuerdo del reparto del agua si lo que queremos es explicar cómo pues todas las quejas que están teniendo Sudán y Egipto pues no tienen sentido porque ya está súper bien hecho y súper claro el reparto del agua, ¿vale? Por ejemplo. Pero eso hay que analizarlo siempre caso a caso y supuesto a supuesto de cuál es la información relevante y cuál información no es relevante. Por último, siempre con las caracterizaciones o los temas de relaciones internacionales, sale la típica pregunta de ¿cómo consigo yo este conocimiento de relaciones internacionales? Porque al final es muy complicado tener conocimiento específico de qué es lo que está sucediendo en todas las partes del mundo, ¿no? De qué está ocurriendo en Asia, no sé, con los uigures, tener un conocimiento de pues, la presa del Renacimiento y a su vez, pues, no sé, tener en cuenta qué está pasando con determinadas poblaciones indígenas en América Latina, ¿no? Entonces es como mucha información. Ahí viene como las recomendaciones, sobre todo, ¿vale? Sé que es muy complicado y que es dedicarle y echarle horas, pero debate llega a un punto que sobre todo para mejorar implica echarle horas, bien informándose o bien practicando mucho. Así que dentro de esa rama del informarse, ahí van algunas recomendaciones. Sobre todo en libros hay muchísimas cosas muy buenas escritas en relaciones internacionales, de, pues, por ejemplo, mezclando relaciones internacionales con economía, porque fracasan los países, es un libro bastante bueno y que da muchas argumentaciones y muchísimos ejemplos para debate, ¿vale? Pero hay otros grandes materiales que si alguien quiere más
que me escriba sin problemas, que soy muy fácil de localizar en las redes sociales. Vídeos y documentales. Ahora mismo vivimos en un mundo en el que muchísima gente tiene acceso a muchas plataformas como Netflix o como HBO, que tienen documentales muy buenos de muchísimas temáticas, que es una forma súper sencilla y atractiva de acceder a información. Pero quien no tenga acceso a estas plataformas, existe YouTube, que YouTube tiene muchísimos recursos y, por ejemplo, hay un canal, Vox, que sube vídeos de muchísimos de los conflictos súper bien explicados y poniendo ejemplos muy buenos en una forma muy breve y concisa. Por ejemplo, tiene un vídeo sobre cómo es la nueva ruta de la seda china, que pone ejemplos muy buenos de las construcciones que ha hecho en Pakistán, que ha hecho en Sri Lanka y cómo pues funciona el sistema de la nueva ruta de la seda, te da determinadas condiciones súper asumibles, pero pues si no las cumples se queda con la explotación de una de tus partes más importantes, como por ejemplo pueden ser puertos ubicados en lugares estratégicos. Es un vídeo de 10 minutos y se ve literalmente mientras estás desayunando. Así que es una forma muy accesible de poder acceder a conocimiento y todos tenemos acceso a YouTube. De igual forma, también hay revistas donde uno se puede informar. Ahí voy a hacer la mini publicidad a The Economist. Sí que es cierto que, ojo, The Economist sé que no es gusto de todo el mundo porque tiene al final una línea ideológica muy marcada, pero sin entrar en las consideraciones con respecto a si esa línea ideológica marcada es buena o es mala, porque al final cada uno tenemos nuestra ideología personal, lo cierto es que gran parte de sus artículos hacen una labor descriptiva muy buena de cuál es el conflicto que sucede, ¿vale? Y tiene información con respecto a todas las regiones del mundo. Sé que The Economist es algo caro la suscripción, pero pues revisen porque hay promociones para que los primeros meses te salga, creo que voy a hacer el cambio a euros, lo siento, a 12 euros como, que no sé si son un trimestre, 12 meses, o sea, 12 semanas, y de igual forma también hay universidades que dentro de sus plataformas lo tienen como un partnership con The Economist, de tal forma que todos los estudiantes de esas determinadas universidades tienen acceso a The Economist de una forma gratuita, porque su universidad ya ha hecho el convenio o está disponible en las bibliotecas de las universidades. Así que también recomiendo mucho The Economist en ese sentido, porque además dedica secciones a todas las regiones del mundo, así que está bastante actualizado y además cada semana va cambiando. A lo mejor una semana te incluye un artículo sobre Vietnam, pero la siguiente semana tienes un artículo sobre Myanmar y la siguiente semana tienes un artículo sobre Laos. Así que te permite estar informado de muchos países dentro de una misma región en un periodo de tiempo muy pequeño, como son 3 semanas. Y lo último que recomiendo son papers, ¿vale? Al final, una de las formas de poderse informar de una forma mejor en debate es leer contenido científico puro y acudir, por lo tanto, a ensayos o diferentes artículos escritos desde la academia. Por último, de cara a las mociones de relaciones internacionales y una perspectiva más generalista de abordarlas, vamos a hablar de los actores, ¿vale? Y principalmente suele haber 3 cosas que salen en todos los debates de relaciones internacionales, ¿vale? El primero de ellos son los países involucrados. Normalmente las mociones de relaciones internacionales implican relaciones entre diferentes países, ¿vale? Valga la redundancia, al final las relaciones internacionales son eso. De tal forma que ahí entran muchísimos análisis que se pueden hacer, ¿vale? Uno, cómo determinada medida o determinada cosa afecta a un determinado país o a esos determinados países. Y 2, también entran relaciones y análisis de cara a cómo afecta a otros países que no están directamente involucrados en el conflicto, pero como tienen lazos con ese país, se pueden ver afectados si salen negativamente de una situación. Y pongo un ejemplo. En la Unión Europea hay un pequeño problema y es que al final los países, por ejemplo, que tienen un mayor nivel de producción de determinados elementos como electrodomésticos o vehículos, ¿vale? Por ejemplo, Alemania tiene un poco de esto, dependen también de otros países para poder funcionar, ¿vale? Y que otros países dentro de la Unión Europea les compren sus vehículos o esos electrodomésticos. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, con el turismo, ¿vale? Y pongo un ejemplo, ¿vale? Ahora en España, con todo el tema del coronavirus, estamos teniendo muchísimos problemas porque somos una economía que depende mucho del turismo. Entonces, si por ejemplo nosotros que dependemos tanto del turismo, ahora mismo tenemos una gran dependencia de otra serie de países. Y si hay otros países que no vienen a visitarnos, pues tenemos un problema. Pero por ejemplo lo mismo sucedió con la época de la crisis económica. Como al final nosotros dependíamos mucho del turismo,
cuando al final los países, como por ejemplo Alemania o Reino Unido, estaban también afectados por la crisis económica y buscaban otros destinos más baratos, el problema es que nosotros al depender de esos países también y estar todos afectados por la misma circunstancia, nos acaba afectando a nosotros también económicamente de una forma negativa. ¿Vale? Así que esos análisis de dependencias que puede haber entre otros países también es algo que entra y muchísimas veces nos olvidamos. Y esas relaciones de interdependencia que pueden existir entre determinados países también son muy relevantes y muy importantes, ¿vale? El segundo bloque grande sería la población, ¿vale? Y es que al final muchísimas de las nociones de relaciones internacionales, da igual que vayan por el campo de invadir o hacer una acción que implique un uso de la fuerza armada o directamente las sanciones económicas en forma de bloqueos, acaban afectando a la población. Y ahí entran muchísimos análisis, tanto desde las perspectivas de las élites económicas, cómo les pueden afectar determinadas medidas o no les pueden afectar determinadas medidas. Y pongo un ejemplo, aunque no tengamos mucho conocimiento específico sobre cuál es el papel que puede tener una determinada élite política o élite económica en un contexto determinado, un votante medio informado, bastante probable que sepa que si tú le cortas el grifo a la gente que tiene el poder o que maneja los hilos por detrás, se va a enfadar y eso va a generar un elemento de presión al gobierno, ¿vale? Pues eso es algo que con independencia de cualquier clase de emoción o de país donde se ubique, vas a poder emplear y vas a poder argumentar. De igual forma, ¿por qué está mal afectar a población que no es responsable de determinadas cosas? Es algo que vas a siempre poder argumentar. O siempre vas a poder argumentar sobre las víctimas y por qué estamos aquí aún más empeorando la situación con respecto a las víctimas o con respecto a determinado colectivo. Y pongo aquí un ejemplo. En las mociones tipo esta casa impondría sanciones comerciales a China hasta que dé libertad religiosa a los uigures. Contexto, los uigures es una población musulmana que están en Xinjiang, que es una región de China donde les tienen en campos de concentración, básicamente para reeducarles y que vayan y sean favorables a las ideas de Xi Jinping y como la identidad china en sí. Lo que sucede, ¿vale?, es que ahí se puede hacer líneas con respecto a dónde van a estar mejor, en este caso, esas víctimas o esa población más vulnerable, los uigures. Si en un mundo donde tú le metes presión a China y quizás China lo que haga sea aumentar las atrocidades que está haciendo a este determinado colectivo, o al contrario, las cese porque sufra una presión económica y este colectivo, que es el que queremos proteger, esté mejor y ya no sufra pues esta situación de estar en campos de concentración. Ahí depende de cada uno cómo lo argumente, ¿vale? Entonces siempre esas son como las diferentes líneas que podemos llevar. Por último, tenemos también que pensar en términos de cómo esto, por ejemplo, puede afectar las relaciones de diferentes países, ¿vale? A lo mejor hay en un determinado contexto donde, pues, si, por ejemplo, Estados Unidos lleva a cabo una intervención militar, eso le pueda generar consecuencias no solamente para con el Estado al que está interviniendo de una forma militar, sino también con otros actores, porque quizás no sean favorables a esa clase de intervenciones militares y, por lo tanto, tomen represalias contra Estados Unidos, quizás no invadiéndole, pero sí cesando sus relaciones comerciales con Estados Unidos, ¿vale? Así que pensar siempre en términos como bilaterales de diferentes países es fundamental en las mociones de relaciones internacionales y darle como una vuelta a esos posibles lazos no tan obvios que hay, porque muchas veces que no caemos en cómo funciona el comercio y los lazos que existen entre los diferentes países, pues ahí es muy importante pensar en ello. Habiendo abordado este primer bloque, que de nuevo repito, son cosas y son ideas que podemos abordar en cualquier clase de emociones, ahora vamos a ir a una cosa un poco más específica, y es como esos tres grandes bloques de emociones de relaciones internacionales que he dicho que suelen salir, pues un poco de cómo debatirlas en concreto y en específico. Ojo, en algunas de ellas sí que haré un poco de contexto, porque al final hay veces que no manejamos muy bien si no estamos enfocados a algo relacionado con el mundo de las relaciones internacionales o con el mundo del derecho, cómo funciona el derecho internacional en materia de sanciones o en materia de pues intervenciones militares y uso de la fuerza armada, pero de igual forma siempre daré como tips de cara a en concreto y en específico cómo debatirlas, ¿vale? Y a veces, pues eso, habrá también como una explicación un poco más teórica de conceptos para, pues, quien no está relacionado con estas ramas tenga una forma rápida y accesible de acceder a esos conocimientos. Con respecto a las mociones sobre sanciones y bloqueos, ahí he puesto como una batería de ejemplos que han salido en los
últimos meses y años, pero es que es algo súper habitual que una vez cada 3 torneos, ¿vale? Hay una moción sobre sanciones y bloqueos económicos, porque nos encanta debatir sobre sanciones y los bloqueos económicos y las sanciones en sentido amplio, ¿vale? No solamente comerciales, sino pues también limitaciones a pues, viajeros y cosas así. Algunos ejemplos son, pues esta casa impondría sanciones selectivas en vez de bloqueos económicos que afecten al conjunto de la población. Esta salió en CEMU de Trailer hace nada. Esta casa impondría severas sanciones comerciales hasta que China otorgue libertad religiosas a los uigures. Esta salió en el Chido, que fue en febrero. Y luego, pues, otras que han salido en circuito anglosajón son esta casa levantaría las sanciones a Corea del Norte y esta casa lamenta el bloqueo económico a Cuba, que esta salió en España hace un par de años ya. Con respecto a esta clase de mociones, sobre todo voy a hacer una clarificación de qué son las sanciones, porque no sé si lo han notado, pero al final en muchísimas de las ocasiones no se especifica qué clase de sanciones, ¿vale? Sí que, por ejemplo, en el caso de China se impone pues sanciones comerciales y se pone ahí en el wording, pues porque al final China depende mucho del comercio exterior, pero hay otras veces que, por ejemplo, esta casa sancionaría a Turquía por sus últimas conductas con la población kurda, pero no te dice qué clase de sanciones. Así que creo que es importante tener una idea base con respecto a las diferentes clases de sanciones que se pueden imponer para que también, sobre todo, si somos gobierno, tengamos esa capacidad de, en el plan de acción, de decir, vale, vamos a sancionar a Turquía, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengamos el conocimiento y la capacidad de poder determinar qué clase de emociones son, qué clase de sanciones, perdón, son mejor, porque va a haber determinadas ocasiones en las cuales va a ser mejor imponer sanciones comerciales, pero va a haber otras ocasiones donde quizás nos interesen más las sanciones selectivas, ¿vale? Así que, primero de todo, clarificamos conceptos. Las sanciones, tal y como pone ahí, al final son medidas coercitivas que se imponen a diferentes estados o entidades no estatales o individuos que tienen alguna clase de riesgo. Y el riesgo, en materia de relaciones internacionales, siempre se asocia a esa idea de que son sujetos que por sus actuaciones están impidiendo que se consagre la paz y la seguridad dentro de como el orden mundial y dentro de las diferentes relaciones entre los países. Y las sanciones se pueden poner con diferentes objetivos, porque al final muchísimas veces solamente las pensamos desde la perspectiva de las imponemos como un castigo o como vía de poder como que cesen en esas conductas, pero tal y como pone ahí, al final también tienen otras intenciones, ¿vale? No solamente es modificar el comportamiento, que al final en muchísimas ocasiones se imponen con la finalidad de estás haciendo algo mal, no quiero que sigas haciendo eso algo mal. Por ejemplo, con los regímenes que cometen violaciones a los derechos humanos, todos asociamos súper rápido que si te imponen una sanción es porque queremos que ceses en tus violaciones de derechos humanos. Pero eso es lo que queremos que hagas con esa intención, pero puede haber otras cosas, porque, por ejemplo, también pueden hacerse con la finalidad de disminuir la capacidad como de obrar o de debilitar la posición que puede tener un actor, como darle menos capacidad para que desarrolle sus actuaciones. Esto, por ejemplo, nos puede sonar mucho con las mociones que ha habido en los últimos meses de imponer sanciones comerciales a China o que China impusiera sanciones comerciales a Estados Unidos. Al final, dentro del contexto de la gran guerra comercial que había entre como estos dos hegemones que existen ahora mismo, ahí había un claro interés no solamente de que generaran un cambio dentro de sus conductas, que también, sino también que mediante esas sanciones tuvieran menos poder y tuvieran menos capacidad de poder actuar, ¿vale? Entonces, eso es muy importante y es algo a tener en cuenta y en lo que muchas veces no nos paramos a pensar. Siempre pensamos en cambiar el comportamiento, pero en este supuesto, debilitar la fuerza que puede tener un determinado actor también es otra forma a través de la cual se pueden generar argumentaciones. No solamente en primer punto de análisis, cómo esto consigue generar un cambio de comportamiento. Segundo punto de análisis, te voy a explicar por qué conseguimos debilitar a China y por qué pues, debilitar a China es algo súper bueno. Y el último punto, ¿vale? Es quizás el que menos solemos pensar y es cómo al imponer tus sanciones puedes denunciar a la comunidad internacional que hay algo que se está haciendo mal, ¿vale? Y pongamos un ejemplo. La situación que existe dentro de China con respecto a los uigures es algo que no tanta gente tiene en su cabeza porque es algo que no está tan habitualmente en nuestros medios de comunicación o no es algo que se sepa. Pero lo mismo sucede con los Rohingya, que quitando campañas que pueden hacer pues ONGs como Amnistía Internacional, ¿vale? No es algo
tan habitual o tan típico. Entonces, denunciar y explicar cómo esas determinadas sanciones que se imponen ayuden a hacer un altavoz de determinadas circunstancias que están ocurriendo, también es otro análisis y otra forma de explicar por qué hay que imponer determinadas clases de sanciones o por qué no hay que imponer determinadas clases de sanciones. Estas como 3 finalidades que pueden tener las sanciones que he explicado sirven para 2 cosas en debate. Una, tal y como he ido pues, recalcando, son líneas de análisis y de argumentos que se pueden generar según las circunstancias. Y 2, sirven también para establecer métricas, ¿vale? Por ejemplo, en las de sanciones comerciales que se pueden hacer, quizás una métrica que se puede llevar es como si soy Estados Unidos, a mí mi intención no solamente es modificar un comportamiento, sino precisamente debilitar a China como actor comercial internacional para que mis intereses sigan primando por encima de los de China, por ejemplo. Es una métrica que se puede llevar, ¿vale? Así que esta parte de qué son las sanciones se puede utilizar tanto de cara como vías de generar argumentación, como para también diferentes métricas en las mociones en concreto y en específico de estos grupos. También por clarificar, siempre como que existen muchos problemas con respecto a quién impone las sanciones, ¿vale? Y la respuesta es que hay multitud de actores que pueden imponer sanciones. Sí, todos tenemos en nuestra cabeza la ONU, importante, las impone el Consejo de Seguridad, que hay veces que los debates dicen la Asamblea General ha impuesto sanciones. Las impone el Consejo de Seguridad única y exclusivamente, así que pues siempre tener en la cabeza el Consejo de Seguridad de la ONU. De igual forma, por ejemplo, hay actores internacionales que también imponen sanciones. La Unión Europea impone sanciones, pero hasta incluso hay otras organizaciones como Mercosur que también imponen sanciones. Por ejemplo, ahora mismo Venezuela, en el marco de Mercosur, está como no tiene derechos o se le han suspendido sus condiciones de Estado miembro hasta que se vuelva otra vez a establecer la normalidad democrática dentro del país. Eso es una sanción, que tú no tengas tus derechos dentro de una organización internacional de la cual formas parte, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Mercosur ha impuesto una sanción a Venezuela, ¿vale? De ahí lo de otros organismos internacionales, ¿vale? Por ejemplo, también organismos monetarios imponen sanciones si no estás cumpliendo con los objetivos de los préstamos que te han puesto, o sea que las sanciones existen en muchísimos términos y muchísimas ideas, ¿vale? Y también los estados, de estado a estado, imponen sanciones. Toda la guerra comercial que hemos estado viendo entre Estados Unidos y China, la imposición de aranceles, en cierta medida, eran pseudosanciones, entre comillas, ¿vale? No eran en el sentido estricto una sanción, pero eran elementos que seguían la misma lógica de aranceles que se imponen para que tú modifiques un comportamiento, aranceles que se imponen con la finalidad de debilitar la capacidad comercial que puede tener tu actor rival. Esas lógicas siguen aplicando también entre estados. Con respecto a los tipos de sanciones, y aquí clarificar todo lo que decía de que en muchísimas ocasiones las mociones de relaciones internacionales dejan abiertas qué clase de sanciones imponer, existen una gran batería de ellas, ¿vale? E importante también clarificar que existen sanciones que afectan al conjunto de la población y otras que son las denominadas sanciones selectivas, ¿vale? Las sanciones selectivas son aquellas a las que se imponen a un determinado actor, a las élites políticas, élites económicas, que se consideran que son las responsables de ese determinado comportamiento. Y la forma en la cual se imponen estas sanciones selectivas es, por ejemplo, embargando bienes, como pone ahí, ¿vale? O inmovilizando bienes que esos actores tengan en el exterior. Si, por ejemplo, se sabe que, no sé, Gaddafi, ¿vale? Por ejemplo, tenían bienes repartidos en diferentes bancos europeos, pues se le congelan sus cuentas en los bancos europeos para que no pueda hacer uso de esas cuentas. Porque al final muchos de los actores de países más conflictivos guardan sus activos en otros países más seguros porque precisamente saben que son más seguros y no se van a ver como expuestos a la volatilidad que pueden tener estados dentro del marco de un conflicto. Entonces, de ahí que los guarden en países como más seguros, entre comillas. ¿Vale? Pues ahí sanciones selectivas se pondrían sobre esa clase de bienes. Y por otro lado están esas sanciones que afectan al conjunto de la población. El paradigma suelen ser los bloqueos económicos que afectan al conjunto de la población. Ahora mismo, en el presente, tenemos un gran bloqueo que se está viviendo en Yemen, que hasta incluso hace que no llegue ayuda humanitaria, ¿vale? O sea que, por ejemplo, ahí se afecta al conjunto de la población para debilitar a un determinado bando del conflicto, pero se está afectando a toda la población. Así que ahí son esos balances que tenemos que tener en cuenta. Algunos ejemplos, pues ahí los tenéis, ¿vale? Sanciones diplomáticas de, por ejemplo, pues expulsas a los
embajadores o al cónsul de un determinado país, pues como sanción o como crítica de una actuación. Recientemente hemos vivido que en China, bueno, ha sido cruzada entre China y Estados Unidos, creo que fue el consulado de China, descubrió Estados Unidos que se estaban quemando documentos y la sanción fue pues cerrar tanto el consulado o la embajada, no recuerdo exactamente, y devolver a esas personas a China y por lo tanto pues que ya no pudieran estar dentro de Estados Unidos, pero también tuvo respuesta por parte de China en un mismo sentido, pues al final lo que hizo fue cerrar el consulado americano, creo que era en Wuhan, de hecho, para que pues, jaja, tú me has echado a mis diplomáticos, yo te echo a tus diplomáticos, es algo que muchísimas veces ocurre con mini acciones como pues, por ejemplo, la quema de documentos, determinados comportamientos como pues mini ataques que a veces hay en cuestiones o en términos de seguridad, o por ejemplo, pues determinados posicionamientos con respecto a un determinado régimen, pues por ejemplo, ha habido veces que los diplomáticos españoles han sido expulsados de Venezuela cuando pues han hecho determinadas declaraciones por parte de personajes españoles que ya ni siquiera a veces estaban en el gobierno, sino que simple y llanamente habían participado en los momentos y en las negociaciones, pues se han expulsado también a los diplomáticos, por ejemplo, españoles. Es una reacción muy habitual entre diferentes estados y suelen ser, pues, durante un determinado plazo, esos diplomáticos no están en el país, pero luego acaban volviendo. Después también existe la posibilidad de embargar armas, de igual forma imponer restricciones de viaje o admisión de personas, tanto a determinadas altas élites como también al conjunto de la población. ¿Vale? Por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo tiene impuestas restricciones de viajes a cualquier persona que haya estado durante un determinado periodo de tiempo en 6 países de Oriente Medio, ¿vale? Por ejemplo, quiero recordar que Yemen está en esa lista, o sea que son restricciones que se imponen a veces de forma general, como por ejemplo para hacer que tú no viajes a esa serie de países pues porque no te gustan y si sabes que esos países te pueden traer algún problema, pues no les permites entrar, que es un poco la lógica que utiliza Estados Unidos. La inmovilización de bienes y activos que puedan existir, por ejemplo, en el exterior. De igual forma también están esas sanciones económicas que pueden implicar muchísimas cosas, ¿vale? Pueden ser prohibiciones de inversión, pueden ser limitaciones o prohibiciones a la exportación e importación de determinadas clases de bienes, prohibir también las determinadas clases de servicios, o sea, son súper amplias y muchísimas veces suceden. Y de igual forma ya los bloqueos económicos generales, ¿vale? De tal forma que de nada pueda entrar dentro del país, ¿vale? Nada pueda entrar ni nada pueda salir e intentes como asfixiar a esa región o a ese país, ¿vale? Que es un poco lo que está sucediendo en Yemen. Y ahora vamos como a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo debatirlas? En general, todas estas mociones tienen 3 puntos esenciales. La primera de ellas es la probabilidad de generar el cambio. Como he dicho antes, muchísimas de estas ocasiones, de estas sanciones, perdón, se imponen con la finalidad de o modificar el comportamiento o de quitar poder, ¿vale? Y bajo esas lógicas de quitar poder o bien poder, por así decirlo, generar un cambio de comportamiento, ahí entra el primer punto grande de ahí de análisis que pongo, lo de la probabilidad de generar el cambio. Luego es súper importante, por lo tanto, explicar esa posibilidad de que se genere un cambio mediante esta determinada medida o no. Hay 2 formas esenciales de poder explicarlo. Uno, cómo la presión directa puede ayudar o no. Como he explicado, hay sanciones que están mucho más destinadas o mucho más enfocadas a las élites políticas o a los dirigentes. Y por lo tanto, ahí hay que hacer una labor de explicar cómo que tú afectes de forma directa al dirigente va a generar su cambio. Se puede hacer diferentes formas, ¿vale? Pues pensando en cómo precisamente cuando tú sientes que algo a ti te afecta es cuando cambias. A lo mejor no cambias por esto, pero cambias porque resulta que ves que tu familia se está viendo afectada. No quieres que tu familia sufra. O a lo mejor resulta que cuando tú afectas a la élite política que tiene ese poder dentro del país, te va a meter la presión a ti. Y si tienes a los militares metiéndote una presión, a lo mejor cuando ves que tu vida está en juego porque no quieres meterte o no quieres tener problema con los militares, empiezas a cambiar, ¿vale? Son como 3 ideas, pero hay muchísimos más mecanismos que se pueden explicar. Pero también está la explicación de cómo la presión indirecta puede ayudar o no. Como hemos dicho, hay determinadas sanciones que afectan al conjunto de la población. Por ejemplo, los bloqueos económicos generales, donde toda la población se ve afectada. Ahí entran líneas de argumentación de cómo
si la población está en un momento de no poder más, de estar como completamente exhausta porque ya no le llega comida, no tiene condiciones mínimas para poder desarrollarse, no tiene medicinas, ahí existe una línea argumental de cómo precisamente los dirigentes van a cambiar porque la población se levante o genere mecanismos de presión a los dirigentes que antes o en otras circunstancias no sucederían, ¿vale? Pero también hay, por ejemplo, ahí dentro puntos de análisis con respecto a cómo precisamente si tú haces eso, el dirigente, que muchas veces es populista, puede cambiar el foco y decir que no es su responsabilidad, sino que es responsabilidad de otros y nunca lleguen a levantarse. Y por lo tanto no tiene sentido cómo afectar al conjunto de la población, ¿vale? Hay como diferentes mecanismos que se pueden emplear en este punto. De igual forma, la afectación a la población, ¿vale? Ahí entra un poquito el análisis que he hecho antes, el spoiler de la parte de los actores, de analizar cómo determinadas medidas pueden afectar a las élites políticas o económicas y así, por ejemplo, generar el cambio o no generar un cambio, o porque es justo afectar al conjunto de la población, no es justo afectar al conjunto de la población. Y de igual forma, también entra en línea sobre si la población es responsable o no es responsable y por eso hay que afectarla de forma completa o no. Porque en muchas de estas mociones hay como un choque entre ¿por qué tengo yo que castigar a toda la población si esta población no es responsable? O sí que tengo que castigarla porque sí que es responsable, ¿vale? Y hay argumentos de ambos lados. Se puede utilizar o se puede explicar que en muchas de estas naciones la población como que no tiene una verdadera formación para poder votar, o los procesos democráticos, aunque sí pueda haber como elecciones, no son limpios, no son justos, y hay muchos problemas con los resultados, así que no es responsable, o que sí que puede ser responsable porque sencillamente está tolerando que se hagan esas conductas y no ha hecho nada por cambiar, ¿vale? Son líneas que pueden salir y pueden emplearse. Por último, están ahí como dos principios que se pueden utilizar. Uno, el de justicia, de cómo pues, puede ser injusto que afectemos al conjunto de la población si ésta no es responsable de esas determinadas actuaciones, y obviamente explicando por qué este principio me importa, etcétera, y por qué la población no es responsable. Y de igual forma el principio de proporcionalidad, ¿vale? Al final todas las sanciones en cualquier ámbito, ¿vale? Ya sea relaciones internacionales, ya sea derecho penal, se tienen que imponer desde una perspectiva de proporcionalidad. Es decir, no puede ser porque Rusia haya tirado un camión de naranjas españolas, pues España llegue y decida cesar todas las relaciones comerciales con Rusia, ¿vale? A lo mejor pone una mini problema o genera algún cambio en su conducta con ellos, pero no sería proporcional que por un camión de naranjas como que cese todo el comercio, porque se vería afectada a muchísima gente, ¿vale? Entonces, ahí hay que hacer siempre ese análisis de proporcionalidad, de si la sanción es proporcional a los hechos que han llevado a que se imponga esa determinada sanción. Esto sería como este bloque grande con respecto a las de sanciones y bloqueos. Estas con las que más tiempo he pasado porque son las más habituales y las más típicas. En segundo lugar, voy a abordar esta clase de emociones. Ojo, estas no son tan habituales, ¿vale? Luego aún así pondré como dos ejemplos, pero sí que quería comentarlas un poquito. Y como he dicho antes, en algunos de estos bloques no iba a hablar tanto de cosas teóricas porque siento que es algo a lo que todos tenemos acceso, ¿no? Siento que al final el perdón es algo a lo que todos tenemos acceso o pues porque es bueno o malo negociar o los acuerdos de paz, ¿vale? Siento que es algo muy accesible a toda la gente y que da igual un poco lo que estudies, que te pueden venir cosas, porque lo podemos llevar mucho a nuestra vida personal de pues negociaciones que podemos tener con nuestros padres para pues que nos den determinadas libertades o determinados permisos, o llegar a pedir perdón después de un conflicto, por ejemplo, con nuestra pareja o con nuestros amigos. Así que siento que es algo que podemos bajar mucho más a nuestra realidad, de ahí que tampoco creo y siento que sea necesario hacer una explicación tan profunda. Con respecto a esta clase de emociones, lo esencial son tres cosas. En primer lugar, suelen tener mucha importancia las víctimas, ¿vale? Y en qué mundo van a estar mejor. Y entendiendo víctimas, ¿vale? Ya no solamente como población en general, sino sobre todo, por ejemplo, en los acuerdos de paz de un conflicto, como pues las víctimas que han estado directamente relacionadas con ese conflicto, donde van a estar mejor y donde se van a poder cumplir mejor sus intereses, porque al final muchísimas veces se puede argumentar o se puede utilizar la métrica de que aquí lo más importante es entender dónde están mejor las víctimas, y si explicamos cómo pues en el mundo donde se entra en una negociación de paz o donde se pide perdón, estas víctimas o las personas más afectadas por un determinado conflicto bélico o por un determinado conflicto étnico van a estar mejor, ahí es un gran punto para poder ganar
este debate porque al final es un colectivo muy relevante en esta clase de debates, pero ojo, siempre hay que explicar por qué las víctimas son importantes, no solamente con decir las víctimas en este debate es lo que va a hacer que ganen, se va a ganar, ¿vale? Hay que explicarlo como absolutamente todo un debate. De igual forma, también es importante preguntarse si es coherente dentro de la lógica de ese actor. Porque hay veces que a lo mejor se plantean mociones o se dicen argumentos de decir, claro, yo qué sé, esta casa cree que Corea del Norte tiene que pedir perdón por sus escaladas de tensión a Estados Unidos, ¿vale? Ahí, como se puede explicar o existen líneas de argumentación con respecto a no veo a Kim Jong-un pidiendo perdón, ¿vale? Como que es algo súper poco plausible que pueda suceder y cómo realmente no tiene ningún sentido, o si lo hace a lo mejor resulta que va a ser mentira o va a ser con un elemento, con un interés perverso, entre comillas, de querer acercar posturas para él obtener alguna clase de beneficio, ¿vale? Así que siempre está bien preguntarse si es coherente dentro de la forma de actuar de ese actor esa determinada medida que se está proponiendo. Ojo, ahí es importante siempre, volvemos a lo de antes, el conocimiento específico sobre ese actor, ¿vale? Porque si no tenemos ese conocimiento específico, probablemente no sepamos si es coherente o no es coherente. Y por último, lo de tiene sentido hacer eso, porque hay veces que a lo mejor estamos ante una determinada circunstancia o en una moción donde hacer eso con el actor que tenemos enfrente no tiene mucho sentido, ¿vale? Y vamos a ver esto con un ejemplo gráfico. De nuevo, en CEMU de Trailer salió una moción que nos va a servir de ejemplo. En este caso es, esta casa cree que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, debería pedir perdón públicamente a Corea del Norte y dar un paso hacia la cooperación entre ambos estados, ¿vale? Esta moción se planteaba a raíz de, pues, básicamente un grupo de desertores de Corea del Norte y también, pues, una serie de activistas de Corea del Sur publicaron, pues, propaganda bastante grosera sobre el régimen de Corea del Norte, pues aparecía, por ejemplo, toda la familia como con publicaciones donde ellos estaban desnudos y cosas así que era como muy grosera. Y lo que hizo fue Corea del Norte, su respuesta fue volar por los aires, ¿vale? Bombardeó directamente la oficina de comunicaciones que hay entre, bueno, que había en este caso, entre Corea del Sur y Corea del Norte, ¿vale? Y pues luego ya Corea del Norte sí que pues no se tuvo en cuenta para el debate, pero bueno, luego ya Corea del Norte como que, o sea, Corea del Norte como que, o sea, Corea del Sur, perdón, dijo que no iba a tomar más actuaciones y no había como, no se habían hecho pronunciamientos con respecto a esto y como que se quedó ahí, ¿vale? Pero bueno, eso no se tenía en cuenta en el debate. En ese sentido, aquí entra, por ejemplo, el análisis que decíamos con respecto a, ¿tiene sentido hacer esto? ¿Vale? Porque pues una línea, por ejemplo, que puede existir en oposición con respecto a esto es si tiene sentido o no tiene sentido pedir perdón a un actor como Corea del Norte, que tú sabes que probablemente nunca te pida perdón pues, por haber volado por los aires una oficina de comunicaciones, ¿no? Por cómo es la lógica de ser un régimen tan estricto y tan centrado dentro de sus ideales y cómo defienden sus ideales hasta las últimas consecuencias, no importa qué suceda, y es un régimen tan hermético que ninguna vez quiera hacer en ninguna actuación o algo que pueda implicar una mini cambio o un mini reconocimiento público de que ha podido desarrollar actuaciones negativas, ¿vale? Así que ahí entra esa lógica de explicaciones de cómo puede ser que frente a un determinado actor no tenga sentido llevar una serie de actuaciones porque nunca vas a tener algo de su parte, ¿vale? Otro ejemplo de emociones donde pueda aparecer el tema de negociación o acuerdos de paz es esta casa cree que Estados Unidos debería condicionar su apoyo a Israel a que Israel entre en negociaciones con Palestina. Por ejemplo, esta moción salió en el circuito anglo de cómo precisamente pues hay veces que a lo mejor la ayuda hay que condicionarla a las negociaciones y porque esas negociaciones pueden ser importantes o no pueden ser importantes, ¿vale? Por último, en este taller, analizar las mociones de intervenciones militares o el uso de la Fuerza Armada, que estas son las segundas más habituales dentro del mundo de las relaciones internacionales. Y en este caso sí que de nuevo vamos a hacer un mini contexto de conocimiento. De nuevo tenéis un montón de información disponible, pues, por ejemplo, en la página web de la ONU de este tema, ¿vale? Pero sí que sobre todo recalcar varias ideas esenciales. Y es cuándo se puede hacer uso de la Fuerza Armada y bajo qué condiciones se puede hacer uso de la Fuerza Armada como ideas esenciales, ¿vale? Primero de todo tenemos que tener en cuenta que ahora mismo vivimos en un orden mundial desde que se creó la ONU,
donde, pues a raíz de precisamente la publicación de la Carta de la ONU, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, está prohibida esa agresión y la guerra, ¿vale? Salvo determinados supuestos que somos los que vamos a ver. Y esos supuestos, pues si alguno quiere como estudiarse la Carta de las Naciones Unidas, viene en el capítulo 7 de la misma. Ahí es donde se explica cómo imponer el uso de la fuerza, ¿vale? También vienen las explicaciones con respecto a sanciones, por ejemplo, si es algo que queréis ver, también está ahí disponible, ¿vale? Y obviamente esta regla tiene una serie de excepciones, ¿no? Porque no tendría sentido que si alguien bombardea pues, un determinado país, ese país no pueda defenderse. Y ahí es donde entran los supuestos en los que se permite esta guerra o este uso de la fuerza armada. Y son principalmente dos. Uno, el mantenimiento de la seguridad colectiva, ¿vale? Al final, cuando hay determinados actores que se considera que están siendo una amenaza para ese orden de la paz y de la seguridad colectiva global, el Consejo de Seguridad, porque en este caso las intervenciones de uso de la Fuerza Armada tiene que autorizarlas el Consejo de Seguridad de la ONU, tienen, pues, por así decirlo, pueden autorizar para que se desarrolle una determinada operación militar y se tomen medidas y represalias que impliquen el uso de la Fuerza Armada contra un determinado país, ¿vale? Y vamos a poner un ejemplo muy gráfico. En el año 2003, la ahora conocida como invasión en Irak, ¿vale?, tiene autorización del Consejo de Seguridad, porque se entendía que en este caso Irak era una amenaza a la seguridad y a la paz global, porque no se sabía exactamente qué clase de armamento tenía y sabía, o sea, como que existía en cierta medida, en ese momento se tenía la consideración de que podía ser que hubiera un armamento nuclear que pudiera ser riesgoso y que pudiera poner en jaque esa seguridad y paz mundial, y por lo tanto se permitió y se autorizó esa operación, ¿vale? Ahora sabemos que está llena de problemática, pero pues ese es como un ejemplo gráfico de donde, fundamentándose en el mantenimiento de la seguridad y de la paz colectiva, se ha autorizado, ¿vale? También se ha autorizado en el marco de las Peacekeeping Operations o las operaciones de mantenimiento de la paz, ¿vale? Eso da para otro workshop entero ese tipo de cosas, ¿vale? Y no están incluidas como tal en este workshop, pero también saber que en ese marco, cuando están desplegados los cascos azules de la ONU en misiones de, las Peacekeeping Operations, se permite a veces en determinadas circunstancias hacer uso de la fuerza también, ¿vale? Por ejemplo, en Sierra Leona ha sucedido. Y en segundo lugar, donde se permite también el uso de la fuerza armada es en los casos de legítima defensa, ¿vale? Lo que he dicho antes de que si un Estado a mí me ataca, yo puedo también responder, ¿vale? Esa respuesta tiene que seguir una serie de requisitos, por ejemplo, tiene que ser proporcional o una vez que yo, por ejemplo, yo he sufrido el ataque y por lo tanto voy a atacar, tengo que comunicarlo también al Consejo de Seguridad, ¿vale? Sí, hay como un procedimiento para ello, pero pues entiendo que no tiene tanto sentido meternos en el procedimiento, sino como tener en cuenta el concepto base. Eso sí, hay dos casos problemáticos que están un poco encontrados dentro de la literatura también desde la perspectiva del derecho internacional. El primero de ellos es el ataque preventivo, ¿vale? Básicamente es ponernos en la situación de teoría de dilema de seguridad, entre comillas, donde pues yo no sé exactamente cómo va a actuar mi actor o mi estado rival, siento que mi actor o estado rival está preparándome un ataque, entonces yo ataco de forma preventiva para evitar ese ataque contra mí. Esa clase de circunstancias no está exactamente claro si estarían permitidas o no estarían permitidas. En general, gran parte de la literatura se inclina a pensar que no, porque habría que hacer una interpretación muy, 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 muy extraña de la Carta de las Naciones Unidas, pero pues hay otra parte de la literatura que sí que lo considera. Así que, pues bueno, en debate se puede jugar por ello. Después tenemos la parte de la protección de los nacionales en el exterior. En cierta medida ha sido problemático porque en algunas ocasiones los estados han solicitado o lo que han entendido es que ellos podían hacer uso de la fuerza porque había nacionales suyos en un tercer estado que se estaban pudiendo ver afectados, ¿vale? Por ejemplo, en el canal de Suez, cuando ha habido problemáticas o ha habido conflictos, pues ha habido estados que han entendido que aunque el canal de Suez obviamente no esté en su territorio, ¿vale?, se podía tomar acciones contra las personas que estaban actuando en contra de sus nacionales, ¿vale? Reino Unido un poco tuvo esa política, por ejemplo. Entonces, es algo que se puede
argumentar en parlamentario británico, porque de nuevo volvemos a lo que se puede argumentar en parlamentario británico, de cómo precisamente pues tú como Estado tienes el deber de defender a tus nacionales incluso más allá de tus fronteras y cómo pues eso te puede legitimar para tomar determinadas actuaciones. ¿Vale? Pues puede ser una línea de argumentación. Y por último, hablo del right to protect, ¿vale? El right to protect, ojo, importante, o ese principio, esa responsabilidad de proteger, no está dentro de esta idea, ¿vale? De lo que estábamos hablando como de los supuestos determinados donde se reconoce ese derecho a invasiones, ¿vale? O a hacer uso de la fuerza armada. Es un supuesto problemático porque al final parte desde la idea básica o desde la consideración de que, claro, los estados tienen esa obligación de garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Y cuando los estados no están garantizando el bienestar de sus ciudadanos, pues algo hay que hacer, ¿no? Y la cosa es que la realidad de, pues por ejemplo, si se entiende que se está poniendo en jaque la seguridad colectiva y la paz y el orden mundial y ese tipo de cosas, se pueden tomar y seguir el cauce normal del Consejo de Seguridad y aprobar una determinada resolución, que es lo que se aprueba en el Consejo de Seguridad, para permitir un uso de la Fuerza Armada con la finalidad de proteger a esa población, ¿no? La cosa es que esto está siendo un poco problemático, ¿vale? Porque esa idea o ese sería como el cauce esencial por el cual se pueden autorizar las intervenciones fundamentadas en el right to protect que impliquen un uso de la Fuerza Armada dentro de terceros países. Pero lo cierto es que hay determinados estados que, fundamentándose en el right to protect, sí que han llevado a cabo actuaciones sin seguir como todo este cauce. Vale, pues Libia un poco al principio estaba en esta línea, también ha sucedido en Sudán, o sea que hay casos en los que no se ha seguido tanto el procedimiento establecido, fundamentándose en el right to protect. De ahí que precisamente ese derecho a, derecho a proteger, o el principio de, o la responsabilidad de proteger, o la idea de proteger, ¿vale? Según como se quiera llamar, ha sido un poco problemática, es un arma de doble filo, pero como es un arma de doble filo, pues en debate se puede usar, ¿vale? Entonces siempre se puede construir con respecto a cómo precisamente existe ese deber por parte de los estados de proteger y cómo si precisamente no están haciendo nada, tenemos que hacer algo, hay que cambiar esa circunstancia y cómo cambiar esa circunstancia puede implicar un uso de fuerza armada. Pero también existen los argumentos contrarios de cómo precisamente en este caso puede ser ilegítimo que un estado de forma unilateral decida que hay otro estado que no está siendo capaz de dar el beneficio o dar como esas condiciones mínimas a sus ciudadanos y por lo tanto lleva a cabo una serie de actuaciones. Así que eso es algo que se puede utilizar de nuevo en debate. Algunos ejemplos en este sentido, ¿vale? Y luego volvemos a cómo debatirlo. Por ejemplo, puede ser la de esta casa cree que Estados Unidos debería cesar todas sus operaciones militares en Oriente Medio porque algunas de ellas están fundamentadas, por ejemplo, en el right to protect, o de igual forma toda la teoría que hemos visto de, pues, en qué supuestos son los que se permite el uso de la Fuerza Armada, son muy importantes en la moción de, en situaciones en las que las políticas económicas deliberadas de otro Estado han causado daños económicos sustanciales. Esta casa cree que el derecho internacional debe reconocer que las represalias militares pueden estar justificadas, ¿vale? Esto salió en el UEC de Atenas del año pasado, si no me equivoco. Entonces, ahí, por ejemplo, tener el conocimiento de cuáles son las condiciones donde se puede hacer uso de la Fuerza Armada te ayuda a generar argumentaciones con respecto a si en este caso un daño a la economía puede generarte tal cantidad de daño que te permite utilizar en una cierta forma de legítima defensa un ataque militar, ¿vale? Para equilibrar como esos daños, entre comillas, ¿vale? Por último, pero no por ello menos importante, cómo debatir esta clase de emociones. Y es que al final, pues podemos tener todo ese conocimiento explicado, pero no sabemos bien cómo enfocarlas. Principalmente creo que hay tres formas donde estas mociones se puede sacar muy buenos análisis. Una, analizar si se dan las condiciones que hemos visto o no para que suceda un uso de la Fuerza Armada, ¿vale? De existen estos determinados requisitos, por qué no se dan en este supuesto y cómo, pues por lo tanto, si llevamos a cabo una determinada actuación en la cual no se cumplen estos requisitos, puede ser muy problemático, ¿vale? Y hacer toda la explicación. De igual forma, también se puede analizar, si una determinada medida es legítima o no es legítima, ¿vale? Y, por ejemplo, en este caso, con respecto a las sanciones o las actuaciones fundamentadas en el right to protect,
pues puede ser muy interesante utilizar líneas de argumentación de cómo en este caso no es legítimo que se haga esta determinada cuestión y cómo no es legítimo yo no puedo permitirlas o no tengo que aprobarlas o no puedo estar apoyándolas a algo que no es legítimo, ¿vale? Por ejemplo, son líneas que se puedan generar. También es importante, ¿vale? Dentro de la legitimidad de la intervención, hacer el análisis que antes hemos dicho de, por ejemplo, si el Estado realmente está cumpliendo o no está cumpliendo con ese deber de proteger a los ciudadanos, ¿vale? Es un análisis que también se puede hacer en la parte de si se dan las condiciones o no para una intervención, pero en casi todas las mociones que implican, pues eso, un análisis de un right to protect o un uso de la Fuerza Armada, se puede hacer también ese análisis. Y por último, la comparativa entre el corto plazo y el largo plazo, ¿vale? Muchísimas de estas mociones, corto plazo y largo plazo, están cada uno en un lado. Por ejemplo, hay en muchas mociones de intervenciones militares donde el corto plazo obviamente va a estar en un lado, ¿vale? O puede ser que esté en un lado de cómo, pues, esta gente o esta población está sufriendo muchísimo. Puede ser que en un mini corto plazo efectivamente sí que haya un poco más de muertes o haya un poco más de conflictividad porque pues la gente está muriendo, ¿vale? Por un conflicto armado, pero al final, cuando cesa ese mini periodo de enfrentamiento, consigo que la población en el statu quo pueda estar un poquito mejor y pues mejorar sus circunstancias tan malas de vida que pueden estar teniendo, ¿vale? Entonces, es una línea que puede existir, pero ahí también se puede jugar porque como yo no puedo aumentar más la conflictividad o las circunstancias de muerte que ya está habiendo dentro de un determinado contexto, ¿no? Y jugar ahí con esa incluso intracomparativa dentro del corto plazo. De igual forma, dentro del largo plazo se pueden hacer también muchísimos análisis interesantes, ¿vale? Enfocados sobre todo de cómo, pues, por ejemplo, que tú hagas una determinada intervención militar, al final lo que te puede generar es una mayor inestabilidad en la región. Volvamos al caso de Irak, al final ha generado muchísima inestabilidad dentro de la región y ha sido uno de los grandes focos de surgimiento de terrorismo islámico. Primero pues era un gran foco de Al-Qaeda y posteriormente ya fue siendo el foco principal de Daesh, ISIS, Estado Islámico. Entonces, como precisamente en el corto plazo yo sí que quizás pueda solucionar parte de la problemática, pero genera un problema peor a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, uno que haya estados o haya determinadas circunstancias en las cuales haya personas que se levanten contra estos estados que puedan generar como movimientos hasta incluso terroristas que afecten más a la gente, como pues que tú puedes generar a través de ese conflicto situaciones donde va a haber más reticencias a los nuevos gobernantes que hayan estado ubicados porque pueden sentir que ha sido una imposición por parte de una intervención internacional o de un tercer estado y cómo precisamente a lo mejor eso puede afectar a la legitimidad de ese régimen y que pueda tener viabilidad como a largo plazo. Entonces son análisis que se pueden hacer muy interesantes dentro de estas cosas y cualquier otra que se os ocurra a raíz de esa dicotomía entre el corto plazo y el largo plazo. Ojo, siempre importante, y esto no es solamente tip para mociones de relaciones internacionales, sino para mociones de cualquier clase, y es importante explicar siempre por qué me importa más el corto plazo que el largo plazo, ¿vale? Pues ahí existen explicaciones de cómo precisamente si no tienes un corto plazo bueno o solucionas el corto plazo nunca vas a alcanzar a largo plazo, como está diciendo el otro equipo, o cómo precisamente sin una viabilidad en un futuro donde consigamos un bienestar para una mayor cantidad de personas, para más generaciones, nunca voy a tener como una buena situación global, ¿vale? No sé, existen como muchos motivos para eso, ¿vale? Esto es todo. Si tenéis como cualquier clase de duda o cualquier problema, podéis escribirme sin problema. Soy súper localizable por las diferentes redes sociales. De igual forma voy a estar disponible durante todo el torneo. Espero que os sirva mucho esta clase de talleres que estamos haciendo en el marco del Campeonato Nacional de Panamá y sobre todo que también disfrutéis mucho de las mociones de relaciones internacionales como pues yo lo he hecho en mi etapa de debatiente porque era mi